Esta es la noche en el continente americano. Mientras en Europa inicia la madrugada y amanece en Asia, así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. El programa La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán Neira y para mí es un gusto acompañarles en la noche de hoy. La noticia son los recursos jurídicos que le quedan al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. La defensa del exmandatario colombiano ha confirmado que apelará el fallo que en primera instancia ya fue anunciado en su contra en el juicio que afrontó por presunta manipulación de testigos. La noticia, el viernes próximo, el 1 de agosto, será definitivo. Para ese día, la jueza penal número 44 del circuito de Bogotá, estamos hablando de Sandra Heredia, tiene previsto dictar la sentencia condenatoria. La Fiscalía General de Colombia solicitó una pena de 9 años, además de una multa de al menos 1.600 salarios mínimos legales. Y como quiera que concurre una circunstancia de menor punibilidad y dos de mayor punibilidad, se considera que la pena aplicable para este caso frente a uno de los delitos es de 108 meses. Y como quiera que nos encontramos frente a dos delitos adicionales de soborno en la actuación penal y 3 eventos de fraude procesal, ruego que se aplique el artículo 31 y se haga el aumento de la pena de prisión en otro tanto. El punto clave de esta noticia: la jueza halló culpable al expresidente Álvaro Uribe Vélez de 2 de los 3 cargos que le imputó el ente acusador en mayo del año 2024. Hablamos del delito de soborno en actuación penal y el delito de fraude procesal. El expresidente Uribe fue absuelto de la responsabilidad en el delito de soborno simple en el caso de la exfiscal Hilda Niño, quien denunció aparentes presiones de los exfiscales de Eduardo Montealegre y de Jorge Perdomo. De soborno en actuación penal respecto de los testigos Juan Guillermo Monsalve Pineda, Erudice Cortés Velasco y Carlos Enrique Vélez Ramírez, y por tanto obliga a esta instancia a anunciar en contra del señor Álvaro Uribe Vélez un sentido del fallo de carácter condenatorio por las conductas punibles de fraude de soborno en la actuación penal, repito, en concurso homogéneo en 3 oportunidades, y en concurso heterogéneo en relación con el fraude procesal también respecto de los actos ejecutados previo a la emisión del auto inhibitorio y posterior. Realizado también a través de varios actos en los que presuntamente se pretendía, hacer incurrir a la Corte Suprema de Justicia, El punto clave de esta noticia: la apelación sería radicada el lunes 11 de agosto por el equipo jurídico del expresidente Álvaro Uribe Vélez. El Tribunal Superior de Bogotá tendrá en sus manos entonces el crucial pronunciamiento en segunda instancia, pero los tiempos son cortos. De no haber una decisión el próximo 18 de octubre, el proceso podría llegar a prescribir. En caso de que haya priorización del caso y un fallo en el Tribunal Superior de Bogotá, correrá otro plazo de 30 días en los que la defensa podrá acudir como tercera instancia a la Corte Suprema de Justicia con un recurso de casación. Comunicado equipo defensor del expresidente Álvaro Uribe Vélez, martes 29 de julio de 2025. La defensa discrepa jurídicamente de las valoraciones expresadas en el sentido del fallo por la juez, las cuales serán debatidas por los canales legales establecidos para ello. Esta no es una decisión definitiva. La presunción de inocencia del expresidente Uribe permanece intacta y aún existen recursos pendientes. En este sentido, el equipo de la defensa anuncia que el fallo será apelado ante el Tribunal Superior de Bogotá, como lo permite la ley, y de ser necesario, se acudirá a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. En el programa de la noche están los protagonistas de la noticia. Está con nosotros Juan Felipe Amaya. Él es abogado penalista, integrante del equipo de defensa
del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Doctor Amaya, un gusto tenerlo acá en el programa La Noche. Jefferson, el gusto es mío. Hay muchos temas de los que tenemos que hablar. Sé que ustedes han sido bastante prudentes, lo han dicho en este comunicado, que esperarán el fallo ya condenatorio, o por lo menos el monto de la pena que dará a conocer la jueza el próximo viernes. Sin embargo, pues usted ha accedido a estar hoy con nosotros, doctor Amaya. Hemos planteado al comienzo de este programa lo que viene de aquí en adelante. La apelación que ustedes harán de este fallo condenatorio ante el Tribunal Superior de Bogotá. Específicamente, ¿qué fallos procesales son los que ustedes buscarán que sean revertidos en este fallo de segunda instancia que buscan ante el Tribunal Superior de Bogotá? Bueno, Jefferson, como lo hemos afirmado, el día de ayer se emitió el sentido del fallo. Todavía no se conoce la sentencia condenatoria, el texto completo de la sentencia condenatoria. Ayer se hizo una lectura parcial. Solamente hasta el momento en que se notifique formalmente a la defensa podremos hacer, digamos, una identificación de todos y cada uno de los errores que habría incurrido la señora juez en su decisión, que como tal respetamos, pero claramente no compartimos. Pero sin duda, de forma general, le puedo anticipar algunos aspectos, tales como valoración de pruebas, sin duda, abiertamente ilegales, también claramente errores en la valoración de evidencia y también construcción de la condena a partir de valoraciones subjetivas, de suposiciones, contrariando lo que se demostró en el juicio. Básicamente, Jefferson, con el respeto que merece la señora juez, con el respeto que merece la Administración de Justicia, lo que obviamente nos ha dejado una desilusión en este fallo es que contraría la realidad que todos los colombianos vieron en el juicio. Una prueba clara y contundente que demostraba la inocencia del doctor Álvaro Uribe Vélez. Permítanme, integramos, también está con nosotros otro protagonista de la noticia, es el doctor Iván Cancino González, es defensor de Diego Cadena, el exabogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Diego Cadena es acusado de presunto soborno a testigos. El doctor Cancino también es un reconocido penalista en Colombia y ha estado siguiendo muy de cerca todos los pormenores de este proceso. Doctor Cancino, bienvenido al programa La Noche y desde su perspectiva de penalista, pero también como abogado de Diego Cadena, ¿qué percepción tiene frente a este fallo que ha generado una profunda controversia en Colombia? De un sector aseguran que se hizo justicia y de otro aseguran que esto se trata de un fallo político en contra del expresidente Álvaro Uribe. Bienvenido. Bueno, un cordial saludo a toda la audiencia. Mire, lo primero es algo lógico. El derecho realmente es lógica y a veces de pronto tiene algunas cosas especiales. Cuando una persona en cualquier asunto de la vida tiene que utilizar 10 horas y 1000 páginas para explicar algo, es porque escogió el camino más difícil y más complicado. Eso es así de lógico, así de fácil. De tal manera que el camino evidente, el camino de un sentido del fallo rápido, concreto, conciso, era la absolución. 10 horas y 1000 hojas es porque se escogió el camino más difícil. Lo segundo, obviamente que las decisiones judiciales se deben conocer, respetar, pero no significa que uno las comparta. Y esta decisión tiene muchos lugares comunes, muchas apreciaciones subjetivas, un montón de desviación de garantías y desconocimiento de garantías y, por supuesto, una valoración absolutamente errónea de la prueba. Tercero, lo que pasó ayer no pone en peligro a Álvaro Uribe Vélez, pone en peligro a todos los ciudadanos colombianos con base en dos derechos del debido proceso y de la defensa muy claros. El primero, la cadena de custodia y lo que se llama la mismidad de la prueba o su validez. Aparece no uno, sino 2 relojes editados y la valoración para condenar es que la defensa no probó que se había borrado. Imagínese ese argumento, usted póngale lógica. A usted alguien le entrega un documento al que le faltan 4 hojas que el que se lo entregó escribió y lo que la señora juez quiere es que usted le diga qué decían las 4 hojas que el que lo escribió le quitó antes de entregárselas a usted. Eso es básicamente para que cualquier persona lo entienda lo que quiso decir ayer para darle validez a una prueba editada y absolutamente apreciada de manera errónea. Y el otro argumento muy grave es el secreto profesional. Yo he escuchado comentarios de personas que dicen, hombre, ¿cómo así que los abogados no pueden ser interceptados? Sí,
Por supuesto que podemos ser interceptados, pero el secreto profesional, además del derecho a la intimidad, dos grandes matices de las garantías procesales de mucho tiempo de los estados democráticos, exigen que para interceptar a un abogado, el magistrado o el juez debe motivarlo previamente. Es decir, antes de interceptar a una persona tiene que haber un auto, una decisión de un juez que diga, abogado y cliente deben proporcionalmente quitarse ese beneficio y esa garantía porque pueden estar cometiendo un delito según se desprende de otra prueba, de un testimonio de una fuente. Eso aquí no ocurrió. De tal manera que la prueba es absolutamente ilegal, independientemente de que ahí tampoco hay nada. Y el último punto, que es muy, muy importante, tuvo que hacer conjeturas, que eso no se puede para ligar a Álvaro Uribe con Diego Cadena. No hay una sola prueba en el expediente que demuestre que Uribe daba alguna orden ilegal a Diego Cadena, ni que decir que no hay prueba de que Diego Cadena cometió delito, pero menos que haya un nexo de causalidad que alguna prueba frente a una orden ilegal o algún conocimiento ilegal que hubiera podido dar Álvaro Uribe a Diego Cadena. Entonces, mire que rápidamente les puse 5 o 6 puntos que ya de por sí hacen ver que la sentencia condenatoria contra Álvaro Uribe no es justa. Pues vamos a revisar uno de esos argumentos, doctor Cancino. Dice el que planteó la jueza para declarar culpable al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. En primera medida, la jueza Heredia validó algo que usted planteaba. Validó como prueba esas polémicas interceptaciones que ordenó en marzo de manera equivocada de 2018 la Corte Suprema de Justicia. Aunque esas interceptaciones tenían como destinatario un congresista colombiano llamado Nilton Córdoba, se hicieron fue al teléfono móvil del expresidente Álvaro Uribe. La defensa del expresidente siempre ha alegado la ilegalidad de esas interceptaciones. Sin embargo, el juez, pese a estas argumentaciones, concluyó que no se trataba de una actuación dolosa. Contrario a lo afirmado por la defensa, las interceptaciones no se extendieron durante un mes completo. Estas no comenzaron el 7 de marzo ni concluyeron el 9 de abril, como se ha sostenido, sino que las labores iniciaron el 12 de marzo del 2018, primer día hábil siguiente a la recepción de la orden judicial, y finalizaron el 27 de marzo del mismo año, justo un día antes de la elaboración del informe, en el que se advertía que el titular de la línea no correspondía a Nilton Córdoba Manyoma. Aunque no puede pasar por alto el despacho, el hecho que la confusión en torno a la línea telefónica objeto de interceptación reviste una gravedad considerable, en tanto implicó la escucha de comunicaciones pertenecientes a un tercero ajeno al proceso. Debe recordarse que el expediente contenía múltiples referencias telefónicas asociadas a Nilton Córdoba, por lo que la falta, aunque delicada, fue el resultado de un contexto de información dispersa y abundante, y no de una actuación dolosa o negligente. En ese conjunto documental, el número 317505 aparecía con mayor frecuencia como supuestamente vinculado al procesado, lo que generó una confusión razonable al interior del equipo investigador, quienes actuaron conforme a los elementos disponibles en ese momento y asumieron la información como válida. Doctora Maya, la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez ha sido muy enfática en cuestionar que la jueza le haya dado validez probatoria o haya avalado legalmente estas interceptaciones que le hicieron al presidente Álvaro Uribe Vélez. Expliquémosle por favor a nuestros televidentes por qué este hecho es cuestionable para ustedes y terminó siendo determinante para la decisión que tomó la juez. Jefferson, mire una realidad que se logró establecer en el juicio. No solamente está plenamente acreditado que el número telefónico del doctor Álvaro Uribe Vélez fue interceptado en un proceso donde él nada tenía que ver, bajo una orden que no lo vinculaba a él para interceptarlo, sino a otro congresista. Pero adicionalmente en el proceso logramos demostrar cómo se dieron las interceptaciones y mostramos cómo el analista de interceptaciones empezó a escuchar las mismas interceptaciones desde una fecha muy próxima al momento en que se comenzó a materializar la interceptación. El propio analista fue al juicio y reconoció que desde casi en la primera escucha, obviamente advirtió que el interceptado no era Nilton Córdoba Manyoma, sino que era el propio Álvaro Uribe Vélez. Y lo más grave de todo,
reconoció que informó de inmediato a un magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia y reconoció, y quedó documentalmente establecido, que se reunió en la Corte Suprema de Justicia con ese magistrado el 14 de marzo del año 2018. ¿Hasta cuándo va la interceptación del presidente Álvaro Uribe Vélez? Hasta el 9 de abril del 2018. ¿Cuántos días transcurrieron entre ese 12 de marzo que él hace la primera escucha hasta el 9 de abril del 2018? Casi un mes. Sorprendentemente, la juez reconoce estos hechos, esta línea del tiempo, y dice que no hay ninguna irregularidad. Y yo le pregunto a usted, Jefferson, al doctor Cancino, a cualquier oyente a cualquier televidente que nos esté viendo, ¿cómo se puede justificar un error? ¿Cómo se puede mantener un error cuando desde el primer momento se sabe que es Álvaro Uribe Vélez? Bastaba sacar un auto de un párrafo para cancelar inmediatamente esa interceptación. ¿Y qué pasa después? Que ese mismo despacho donde se estaba adelantando la investigación contra Nilton Córdoba Manyoma era el despacho donde se adelantaba la investigación que supuestamente no era contra el doctor Álvaro Uribe Vélez, y validaron esas pruebas y esto se ha mantenido. Doctor Cancino, exactamente esas interceptaciones, el contenido de esas conversaciones que conoció inicialmente la Corte Suprema de Justicia y que luego fueron también avaladas por la jueza Heredia, ¿probaban algo exactamente? ¿Qué decían el contenido de esas interceptaciones? Déjeme complementar un poco a mi colega, el doctor Amaya. Es sorprendente que un minuto es ilegal. Aquí no es porque es que es un mes o 20 días, no. Un minuto de escucha de esa manera es ilegal. No se necesita un día, un minuto, no se necesita una hora. Un minuto ya es ilegal. De tal manera que ya el argumento pierde peso de no fue un día, fueron 17, fueron 16. Ilegal. Lo segundo, no, que no fue dolo, que no fue negligencia, no importa. Puede haber sido la excusa que quiera, es ilegal. El hecho de presentar una excusa no las vuelve legales. Que el teléfono aparecía mencionado. Estamos hablando de la Corte Suprema de Justicia, no de un juzgado promiscuo. La Honorable Corte Suprema de Justicia tiene investigadores de los más altos niveles que la primera cosa que tienen que hacer es ir al operador celular a preguntar de quién es esta línea. No lo hicieron. ¿Cómo así que no hay negligencia? ¿Cómo así que no hay omisión del investigador? Pero además de lo que dice el doctor Amaya, la analista también muchas veces aparece escrito al menos una vez diciendo, cuidado, porque al parecer Diego Cadena puede ser el abogado. Es decir, advertencias hubo por todo lado. Y eso no las legaliza, eso las vuelve ilegales aquí y en cualquier país democrático. De tal manera que esa batalla se va a dar hasta las últimas instancias y estoy absolutamente seguro que así sean 15 años, la vamos a ganar porque es un tema de garantías, no de contenido de la prueba, porque ahora le contesto. Para la juez, en un momento dice que se nota a todas leguas que están utilizando un lenguaje cifrado, otros dicen que es que ya sabían que estaban interceptados, que por eso camuflan todo de diga la verdad, diga la verdad. Usted en esas grabaciones no encuentra nunca a Diego Cadena decirle a Álvaro Uribe, vamos a torcer, a pedirle que calle, a pedirle que mienta, y mucho menos a Álvaro Uribe diciéndole, Diego, vaya tuerza, vaya compra, ofrezca esto. Y eso es lo que saca de un sombrero, como un mago, porque no hay una evidencia que lo respalde el fallo, para condenar como determinador a Álvaro Uribe de algo que no tiene soporte probatorio. Entonces yo sí quiero recalcar, este no es un hecho de tenerle miedo al contenido de las grabaciones, pero imagínese cómo no va a preocupar al país. Primero coge una prueba ilegal y la valida siendo ilegal, y después le hace una interpretación para que la prueba ilegal diga lo que no dice en palabras de la juez. Es decir, es muy preocupante ese capítulo de las interceptaciones por la prueba misma y por la valoración e interpretación que se le da a ella, porque pone a la prueba a decir cosas que no dice. En medio de esta tormenta política que ha desatado el fallo judicial en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez en Colombia, el presidente colombiano Gustavo Petro reaccionó y también provocó ahora otra controversia al sugerir que el expresidente pueda acudir a la Jurisdicción Especial para la Paz, es decir, a un tribunal creado por el acuerdo de paz con las FARC que investiga los graves crímenes cometidos en el marco del conflicto por la agrupación terrorista de las FARC. Presidente Gustavo Petro.
A la JEP puede ir Uribe Vélez y entregar a Colombia una verdad que, aunque dolorosa, puede ayudar a salir definitivamente de la violencia. Decían que el país no estaba maduro para la verdad. Toda sociedad humana está preparada para la verdad. La verdad y la justicia, la reparación de las víctimas es el camino de la paz. Casi que de manera inmediata, el expresidente Álvaro Uribe Vélez escribió un mensaje dirigido al presidente Petro, también en la red social X. Lo retó a practicarse un examen toxicológico y además a renunciar al indulto del que se benefició en el pasado cuando fue militante de la guerrilla del M-19. Escuchen lo que escribió el presidente Álvaro Uribe Vélez en lo que hasta este momento es el primer pronunciamiento que hace el exmandatario, luego de esta condena. Expresidente Álvaro Uribe Vélez. Presidente Petro, cuando usted renuncia al indulto por el cual yo voté, aclare el dinero que recibió en oscuras bolsas, se haga un examen toxicológico y cuando Juan Manuel Santos le pida a los americanos que publiquen el dossier de Odebrecht, tendrá usted por lo menos algo de honor para tan siquiera poder hacer esa sugerencia. Doctor Juan Felipe Amaya, ¿usted cómo interpreta este intercambio de mensajes y específicamente lo que dice el presidente Gustavo Petro? Por un lado, en ese mensaje asegura que tiene su obligación constitucional de proteger al presidente Uribe, pero al mismo tiempo lo exhorta a que se someta a la JEP. Pues yo creo que es bastante desafortunado este mensaje del presidente Petro y sin duda viene siguiendo la misma línea de los últimos días y los últimos meses. Es una clarísima intromisión, no solamente en un aspecto que le corresponde a la rama judicial, todos los comentarios que él haga sobre este proceso como mi primer mandatario de la nación, pues sin duda alguna tiene un impacto en la imparcialidad y la independencia que tiene que tener la Administración de Justicia en este aspecto. Entonces, sin duda alguna, son comentarios con tinte político que busca seguramente generar algún daño político al expresidente Uribe, pero realmente quien está quedando mal aquí es el presidente Petro. Él debe saber cuáles son sus competencias como presidente de Colombia. Creo que tiene bastantes obligaciones y bastantes problemas al país como para que esté pendiente del proceso del expresidente Uribe y realmente pues la reacción del presidente Uribe creo que pues lo pone en su lugar. Doctor Cancino, también quiero conocer su interpretación frente a este intercambio de mensajes y también su análisis sobre el impacto simbólico que en términos políticos tiene este fallo. Ya lo hemos hablado durante estos 2 días, lo que representa en términos legales, pero aquí también hay un mensaje político, doctor Cancino. ¿Cuál es su interpretación frente a estos hechos? Bueno, mire, yo a muchas personas les decía esto hace mucho tiempo. Y el tiempo me está dando la razón. Yo dije que cuando el presidente Petro llegara al gobierno haría hasta lo imposible por igualar a Álvaro Uribe con él. En un pasado que fuera cuestionable, que fuera fruto de delitos que fueron indultados y que lo ha cumplido ciertamente, pero que lo llevaría a aceptar eso. Y ayer le propone vincúlese a la JEP. Yo puedo equivocarme, pero estoy absolutamente seguro que la dignidad, la inocencia, el carácter, el pundonor de Álvaro Uribe jamás le va a permitir. Aquí puede haber un fallo jurídico injusto que lo condene, pero yo creo que la mayoría de los colombianos sabemos quién es Álvaro Uribe y que realmente fue condenado de manera injusta. De tal suerte que el juego político no me corresponde a mí, aunque a veces hago esos análisis y creo que en este no me equivoqué, pero también estoy casi seguro por el carácter democrático, por ese pundonor, ese orgullo, esa dignidad que el expresidente Uribe jamás aceptará haber cometido un delito que no cometió. Y yo creo que eso lo ha demostrado, se ha sometido a la justicia lo ha defraudado realmente en un fallo que se ataca en derecho. Y eso sí quiero ser enfático, aquí no se puede atacar a la persona. Así el fallo contenga falacias ad hominem y burlas frente a algunos de los procesados, uno tiene que ser respetuoso y atacar con contenido jurídico y con análisis jurídico estos temas. Pero obviamente que es un juicio donde está
una de las figuras políticas más importantes de toda la historia de Colombia, y opositores y seguidores van a tratar de capitalizarlo de una forma u otra. Yo me quedo en el debate jurídico. Pues doctor Cancino, quiero agradecerle su tiempo como abogado penalista, también como abogado de Diego Cadena, un proceso que todavía continúa y que muy seguramente también generará noticia en los próximos días. Muchas gracias por habernos acompañado, doctor Cancino. No, señora, a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Vamos a integrar a esta hora a otro invitado, bueno, a una senadora, precandidata presidencial del Partido Centro Democrático, muy cercana al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Ella es María Fernanda Cabal, congresista. Un gusto tenerla acá en el programa La Noche, y le planteo ese mismo interrogante. Usted ha asegurado que este fallo no solamente es jurídico, sino que, bueno, tiene un mensaje político. Ha hecho unas fuertes críticas frente a lo que ha planteado la jueza Heredia, pero su pronunciamiento ha sido directamente a que detrás de todo esto hay una persecución política en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Por qué asegura esto, senadora? Bienvenida. Gracias, Jefferson. Porque es obvia la sistematicidad con la que se le ha perseguido, las visitas a las cárceles de forma permanente del senador Cepeda y de otros personajes que han pasado de largo. Iván Velázquez también visitó las cárceles, Piedad Córdoba, unas ONGs como la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, entraban a hablar con unos paramilitares desde esa época. Recuerdo uno del cacique Pipintá, recuerdo alias El Cebollero. Yo le estoy hablando de hace casi 10 años. Desde ese momento empezó un afán por destruir al presidente Uribe, que se materializa con esta desafortunada sentencia. El presidente Uribe es la joya de la corona de la izquierda, de las FARC, de los criminales, de los paramilitares que extraditó, de todos los que le lavan la cara a los terroristas y que se disfrazan de defensores de derechos humanos nacional e internacionalmente, porque recordemos que la izquierda mundial se organizó en el Foro de Sao Paulo, fueron muy efectivos ganando el poder en varios países, los destruyeron, por fortuna algunos ya sacaron la cabeza y se liberaron de este drama que significa estar gobernados por la enfermedad socialista, pero Colombia cayó bajo las garras de Gustavo Petro, que es peor que el COVID. Gustavo Petro no ha perdonado, es un hombre lleno de mentiras, que además construye mitos, un hombre que se victimiza, que tiene una lectura de la realidad que es ajena a lo que vivimos desde el punto de vista que se quiera, porque es un hombre que está fuera de realidad. Y aquí lo que hemos visto es la celebración del mal, de lo que se le ha hecho a través de la instrumentalización y la politización de la justicia al jefe de la oposición, Jefferson. Pero no solo eso, tenemos un candidato que hoy se debate entre la vida y la muerte. La oposición hoy está más amenazada que nunca. Esto todo tiene que ver una cosa con la otra, no está desilvanada. Nosotros como Centro Democrático encarnamos la figura de la oposición, que es el equilibrio que se genera en una democracia que cree en la separación de poderes. Senadora, ¿esto qué impacto va a tener en este año electoral? No podemos desencadenar este hecho de la coyuntura política que vive el país. Hace pocos minutos veíamos incluso al mismo presidente Gustavo Petro haciendo una argumentación en sus redes sociales en la que termina diciendo que el presidente Uribe podría someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz. Este hecho, esta condena en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, ¿qué impacto va a tener en este escenario electoral, específicamente en estas elecciones presidenciales de las cuales usted es precandidata? Mire, Jefferson, el presidente Uribe sale de su segundo mandato con el 80% de popularidad. Él manejó lo que en su momento se denominó el estado de opinión. Era un gobernante invencible, querido por los colombianos y por muchos países que admiraban la recuperación de una Colombia perdida en el año 2002. Una Colombia donde todos los indicadores eran negativos, 30.000 muertos año, y en el primer año encontramos cómo reconquistó y cómo logró de nuevo que la institucionalidad llegara a regiones a donde nunca había llegado.
Todo eso se conserva intacto en el corazón de la mayoría de los colombianos. El presidente Uribe le entrega sus banderas a un traidor, que es Juan Manuel Santos, que deshace su legado y que su afán por ser condecorado y ganarse un Nobel termina pactando con los peores criminales de la historia de Colombia, un pacto que yo lo he denominado pacto de élites, la élite política colombiana que desde Bogotá ha regido los destinos de las regiones de Colombia sin que le importe si a la gente la asesinan, si no hay vías, si no hay agua, si no hay trabajo, con la élite de las FARC, que no son campesinos, son una empresa criminal transnacional. Y arrodillaron el Estado de Derecho porque el punto 4 del Acuerdo de La Habana prácticamente hace que el Estado pida permiso para erradicar la coca. A Uribe no le perdonan haber sido el presidente más eficiente en la disminución de los cultivos de coca y haber perseguido a la criminalidad organizada. Esos son los que hoy celebran. Con el paso del tiempo, con Santos, después con el gobierno de Iván Duque, que desafortunadamente no replicó un legado que lo llevó al poder, terminamos perdiendo 23 curules y con un presidente con una popularidad bajísima como nunca se le había visto. Hoy el presidente Uribe goza de más de un 50% de popularidad y le aseguro que si hoy hace una encuesta debe estar por encima del 60 o casi llegando al 70. El barrido de redes sociales fue positivo en un 70% en respaldo al mejor presidente de los últimos 100 años que ha tenido este país. Esto va a redundar en la consecuencia de que la oposición Centro Democrático, a quienes nos quieren atemorizar, y toda la base uribista, conservadora, liberal uribista, todos los que se sienten que Uribe representa libertad y orden, son los que nos van a acompañar en el triunfo en el 2026, porque la izquierda se equivocó al pretender llevar al patíbulo a un presidente que, repito, los colombianos lo llevan en el corazón. Pues senadora, voy a marcar una primera pausa a comerciales. Cuando regresemos precisamente estaremos hablando de esos pronunciamientos y de esas asimetrías, esos dobles raseros, porque quienes combatió el expresidente Álvaro Uribe Vélez, los cabecillas de las FARC, en este momento están en el Congreso de la República. Alias Timochenko se ha pronunciado a través de sus redes sociales, pese a que hasta este momento no ha pagado ni un solo día de cárcel por todos esos delitos de lesa humanidad que cometió durante todos esos años que estuvo como integrante de las FARC. De eso estaremos hablando cuando regresemos. También continuaremos con el doctor Juan Felipe Amaya, analizando lo que viene de aquí en adelante y las posibilidades de que realmente en el Tribunal Superior de Bogotá se haga otra valoración de este proceso que en este momento genera una profunda controversia en Colombia. Una pausa comercial y ustedes pueden seguir opinando en las cuentas de X que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Ya regresamos. Continuamos en este programa de la noche con los protagonistas de la noticia. Juan Felipe Amaya es abogado penalista, es integrante del equipo de defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Está con nosotros aquí en los estudios del programa La Noche. Doctor Amaya, hablemos un poco de lo que viene de aquí en adelante. Ustedes van a insistir en defender la inocencia del presidente Álvaro Uribe, del exmandatario colombiano, y viene una nueva instancia, que es el Tribunal Superior de Bogotá, porque ustedes han dicho que van a apelar esta decisión que se tomó en primera instancia. ¿Qué posibilidades reales hay de que el Tribunal Superior de Bogotá falle antes del próximo 18 de octubre? O si por el contrario creen ustedes que también es factible que se dé una prescripción, ¿y eso qué implicaría? Mire, Jefferson, lo siguiente, aquí se ha hablado del tema de la prescripción desde hace mucho tiempo y se ha vendido la idea de que el presidente Uribe y su defensa han querido buscar este escenario, nada más equivocado. El tema de la prescripción se está hablando en este proceso por culpa de las alegadas víctimas. Ellos fueron quienes forzaron la imputación del presidente Uribe y eso redujo el término de prescripción de una forma drástica. Segundo, este juicio descomunal en cantidad de pruebas se logró sacar en un tiempo récord. El Tribunal Superior de Bogotá, en criterio de la defensa, va a tener un tiempo ajustado, pero suficiente para dictar una decisión que sea ponderada, justa y que reconozca la realidad de lo que pasó en el juicio. Es decir, que muestre la
inocencia del presidente Uribe. Nosotros le estamos apuntando, Jefferson, a que la decisión de la justicia sea de fondo y no sea una prescripción. Pero le hago además una aclaración. Cuando confluyen el fenómeno de la inocencia y el fenómeno de la prescripción, para salvaguardar la presunción de inocencia, la justicia debe hacer prevalecer la inocencia versus la prescripción. Entonces, el interés del presidente Uribe desde el día 1 hasta la fecha es que se demuestre la verdad, que se demuestre que su conducta fue transparente, que solamente pidió la verdad y verificar la información que le llegaba. Álvaro Uribe Vélez, como se demostró en el juicio, no determinó ni a Diego Cadena ni a nadie para cometer ningún delito. Doctora Amaya, este viernes se conocerá el monto de la pena. La jueza dirá finalmente a cuántos años condena al expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Hay posibilidad de que ese día el expresidente sea enviado a una cárcel? Jefferson, conforme a los estándares jurídicos que rigen el procedimiento penal colombiano, conforme al estándar de derechos humanos que ajusta o que vincula al Estado colombiano, la libertad del presidente Uribe se debe garantizar hasta que el fallo quede en firme. Y eso es una garantía que se le debe respetar. Jefferson, cualquier decisión en contrario, en nuestro criterio, sería un exceso en contra del presidente Uribe y una abierta violación de sus garantías. El presidente Uribe no ha sido vencido en juicio. Su presunción de inocencia se mantiene incólume. Tiene todo el derecho de acreditar ante las instancias superiores que este fallo, que fue anunciado el día de ayer y que será notificado formalmente el próximo viernes, está plagado de errores. Lo decimos con absoluto respeto por la juez que ha emitido su fallo, pero con contundencia. Esta es una decisión absolutamente injusta y debe ser rebatida, pero se le debe garantizar, dentro de lo que sigue de proceso, todas sus garantías y principalmente su derecho a estar en libertad. El impacto de este proceso no solamente es legal, es político. Vamos a escuchar ahora algo que planteábamos en la primera parte de este programa y son las reacciones de quienes combatió en el pasado el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Uno de ellos, el ex máximo cabecilla criminal de las FARC, alias Timochenko. Estamos hablando del señor Rodrigo Londoño. Esto generó una profunda controversia, teniendo en cuenta que mientras el presidente Álvaro Uribe Vélez es condenado por la justicia, del otro lado, a quienes él combatió, los cabecillas de las FARC, en este momento están en el Congreso y no han respondido ante la justicia. No hay una sola sanción en contra de ellos por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz por los delitos de lesa humanidad que durante décadas ejecutaron en Colombia. Escuchemos lo que dijo Timochenko. Rodrigo Londoño, ex máximo cabecilla de las FARC. La sentencia condenatoria contra Uribe es un hito que marca un cambio de época en Colombia. El país no puede ser tierra sin ley para los poderosos. La nación debe rodear a la justicia para que la verdad histórica y judicial sean base para la no repetición y la reconciliación. Vuelvo con la precandidata presidencial María Fernanda Cabal, senadora colombiana. ¿Cuál es su reacción frente a estas declaraciones que hacen estos victimarios que hasta el día de hoy no han pagado un solo día de cárcel por los crímenes que cometieron? Uno no se sorprende porque ellos carecen de conciencia moral. Ellos no tienen límites de nada. Sienten que el delito político los cobijó para robar niños a los campesinos, para entrenarlos con armas de guerra, para violarlos, para asesinarlos a través de abortos o en los frentes de batalla, porque estos cobardes los ponían de primeros en los frentes de batalla, para matarlos de hambre si se comían un cuarto de panela, para fusilarlos si se les perdía algún elemento, algún material con el que entrenaban. Estos son seres completamente sociópatas que disfrutaron muchos años asesinando y ahora el Acuerdo de Paz de Santos los jubiló. Y los jubiló con la plata de sus mismas víctimas a las que nunca repararon, nunca les otorgaron verdad, nunca hubo una compensación judicial. Y pobrecitos, tan tierno, Timochenko, ese no entregó nada. Todos estos personajes guardaron sus bienes, su dinero. Entiendo que hay unos procesos en fiscalía por una cantidad de bienes ocultos y de dinero
que hay que averiguar en qué van estas investigaciones. Entonces nos va a enseñar Timochenko a cambiar la historia para vivir en paz, cuando la verdad que él tanto pregona y el presidente Petro todo el tiempo invoca la verdad, pero es que la verdad para un izquierdópata, porque ellos son enfermos mentales, socialistas enfermos mentales, es la mentira. Ellos, la visión del mundo es invertida, es al revés. La justicia sencillamente es llegar al poder y asesinar a todos sus adversarios. La paz para ellos es la paz de los sepulcros, de sus opositores. Lo que diga ya se sabe, no se puede esperar nada distinto de quienes han sido premiados por un Estado claudicante. Senadora, para finalizar, porque pues el tiempo se me ha agotado, ¿usted cree que el expresidente Álvaro Uribe Vélez tiene garantías en el Tribunal Superior de Bogotá? Y se lo pregunto en el siguiente contexto. Gran parte del acervo probatorio que va a estudiar el Tribunal Superior de Bogotá ya fue analizado por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. E incluso hay quienes se preguntan si un subalterno judicial puede llegar a contradecir lo que dijo una alta instancia. Claramente tiene que prevalecer la justicia, pero en términos prácticos no puede terminar existiendo acá una solidaridad de cuerpo y estaríamos nuevamente ante un nuevo proceso, quizás similar al que vivió el expresidente Álvaro Uribe Vélez en los últimos meses. Ese es el gran problema de la Administración de Justicia en Colombia, y es que tienen jefes. El juez tiene un jefe en el tribunal tiene un jefe en la corte, y así es muy difícil garantizar la imparcialidad del juez, que es un principio no negociable, es un principio fundamental de derecho y del Estado de Derecho en los regímenes liberales. Aspiramos que el tribunal obre como debe hacerlo, evaluando objetivamente las pruebas aportadas y desechando todo lo que la juez no desechó, porque la juez prevaricó cuando dictó una sentencia, que la dirá el viernes, de 1000 hojas. Usted dicta una sentencia de 1000 hojas para que nadie se las lea y para que la defensa no tenga el tiempo para poder apelar conforme a toda la información que se le suministra. La Corte Constitucional ha dicho muchas veces que en el derecho penal tienen que ser sentencias sucintas, como en el derecho anglosajón, que usted se encuentra sentencias de 15 páginas. Aquí, entre más grueso es el expediente, más vago, gaseoso, más basura contiene, porque no tienen la prueba, porque para cerrar, Jefferson, hay que decirle al público que jamás la juez pudo demostrar el carácter de determinante del presidente Uribe, no demostró la determinación. En cambio, aprobó unas interceptaciones ilegales que, si fueron hechas por error, han debido ser desechadas. Aprobó unos relojes espías que fueron ocultados por Deyanira, quien se dice fue guerrillera y en su zona le tenían terror, quien además le compra una finca a su exmarido, yo todavía no creo si es el marido o fue inventado, de 500 millones de pesos. Cuénteme, Jefferson, ¿su exmujer le regalaría a usted un bien con esas cifras, esas altas sumas de dinero? Cuando la jueza avala lo que en derecho está completamente prohibido como garantía a un debido proceso, que es un derecho fundamental de cualquier Estado que se presuma libre, estamos de frente a la destrucción de lo que nosotros protegemos para poder tener una justicia a la altura, y estamos de frente a lo que se denomina la fabricación de culpables. Pues lastimosamente el tiempo se nos ha agotado. Senadora María Fernanda Cabal, precandidata presidencial del Partido Centro Democrático, la colectividad política fundada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Le agradezco su tiempo y su generosidad en responder estas preguntas que a esta hora se hacen nuestros televidentes. Gracias. Gracias, Jefferson. Doctor Juan Felipe Amaya, también quiero agradecerle a usted como abogado penalista, integrante del equipo jurídico del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Muy seguramente la otra semana estaremos conversando de nuevo, tras conocerse pues esa decisión que este viernes dará a conocer la jueza Heredia en el caso de este
proceso que hemos venido debatiendo ya durante los últimos 2 días aquí en el programa La Noche. Muchas gracias. Claro que sí, Jefferson. Muchas gracias a usted. Vamos a una pausa comerciales y ya volvemos a la parte final de este programa La Noche. Hemos llegado a la parte final. A todos ustedes, nuestros televidentes, los invitamos a que sigan visitando nuestra página web NTN24. Allí están todos nuestros contenidos. En redes sociales pueden seguir opinando en @NTN24, @Segurizati, NTN24, @Jefferson, NTN24 y @La Noche, NTN24. No olviden que La Noche siempre continuará encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Una feliz noche para todos ustedes.